Egunon, queridos patitos. Estamos aquí para hablar de una película que seguramente no ha tenido predicamento en general, como es esta de El último día en la Tierra. Es una película cuyo gancho principal es este Jean Reno, nacido en el estrecho de Gibraltar, en el entorno de la antigua Hispania, pero cuestiones de los padres, pues acabó siendo francés, residiendo en Francia, acordando el nombre de Juan Moreno a Jean Reno, y haciendo películas como esta, del 2021. La sinopsis es bastante sencilla. La luna roja amenaza nuestra existencia en la Tierra. Nuestra única esperanza es el enigmático Paul VR, el astronauta más talentoso de su generación, pero pocas horas antes del comienzo de la misión, Paul, desaparece. Sí, el nombre parece más bien Paul Atreides, debido a que en esas fechas ya teníamos la primera parte de Dune, por el señor Villeneuve, pero no es este Paul Atreides. Es otro Paul, ¿eh? Es Paul, un astronauta, que a primera vista puede ser una película del montón, serie Z. Los efectos no son nada del otro jueves. Una situación post-apocalíptica, porque esta luna roja tiene sus efectos a la hora de succionar el agua del planeta. Bueno, una situación que es convulsa, que tiene una afección a la población del mundo. Evidentemente tenemos tramas paralelas, pero esto apriorísticamente no es una película que dices, es una película de montón, más, que además no me va a transmitir nada, y por tanto la ponemos en sordina y la dejamos a un lado, baldeada. Sería medio error, pongamos un error completo, porque tampoco es para fliparse, decir que es la mejor película del año, ni una película que amerite ser vista sí o sí, por lo menos bajo mi punto de vista, pero tiene su cosa cuando vamos vaciando las capas y llegando al trasfondo de lo que quiere transmitir. Porque en una primera lectura tenemos esa realidad de la amenaza objetiva, observada, de que hay un cacharro que se acerca a la Tierra porque se ha puesto en órbita, pero los seres humanos han querido sacar de ahí una energía infinita, como si fuera esto el H3, el helio, el superhelio, que en teoría está en la Luna o en otros lugares de la galaxia, que puede ser una tecnología que pueda venirnos bien, por ejemplo, para los reactores de fusión de como el que se está investigando en Cadarache, en la zona sur de Francia, y que los chinos, los estadounidenses tienen el objetivo. Hay una novela, la comunidad del eh, la comunidad de las naciones, César Pazos, que está comentando en este canal, y tenemos un conversatorio con el autor que introduce el asunto de que Occidente busca este combustible para el futuro, y bueno, también incluye la batalla del Medulio. Es un libro interesante que está a punto de sacar su segunda parte, pero el meollo es ese, que hay una posibilidad de generar una energía de gran futuro, pero la luna roja es un poco como un ser vivo que ve cómo es atacada, y entonces dice, estos seres humanos, vamos a ir a por ellos, vamos a ir abajo a acabar con ellos. Y digamos que es como en aquella película de La máquina del tiempo, que está comentada en este canal, aquella en la que esa parte en donde la luna parece como que ha habido un problema y empieza a caerse, que sería la película que queremos ver. Pues aquí también hay una luna, que es la luna roja, que viene aquí a acabar con la vida en la Tierra. Y es que es en ese momento cuando el astronauta que debe de ir a resolver el problema desaparece. Y tenemos esa realidad en el presente de la luna roja,
y el pasado con la familia del astronauta, en donde, en principio, piensas, bueno, la situación actual es un poco irracional, porque ¿qué piensan? ¿Que se puede negociar con la luna? ¿La luna roja? ¿Hablar de sentimientos con la luna roja? Claro, evidentemente esto seguro que viene de poemas, de historias de antiguo, de cuentos acerca de la luna roja, cosa que yo no estoy puesto en ello, pero ciertamente seguro que viene de ahí, de literatura, de elementos de la fantasía del hombre en las diversas culturas. Pero es eso. Cuando uno piensa de la irracionalidad y la absurdez de todas estas circunstancias respecto a la luna roja, uno luego se da cuenta de la irracionalidad dentro del ser humano cuando, mm, pues en tu propia familia te, te hablan de cosas absurdas como que, hombre, es que no me va el asunto de la temperatura en el móvil, ¿será porque me has puesto el reloj? O cosas del pelo, lo cual ciertamente no casa, porque son cosas absolutamente irracionales, y por tanto uno reevalúa la situación de la película. ¿Qué hemos visto previamente en el pasado? En el pasado de la familia hemos visto que es un hermano que tiene un hermano, para la redundancia, son dos hermanos, que cuando falta Paul, envían al otro. Jean Reno, el jefe del programa, envía al otro para tratar de resolver el problema, pero fracasa miserablemente. Vemos como Jean Reno tenía una mujer, que es la madre de los criaturas, de los churumbeles, que tiene un problema de salud. Y evidentemente está el paralismo, y luego posteriormente se puede observar de que evidentemente no se puede negociar con una enfermedad, sobre todo degenerativa y terminal. A pesar de que se quiera hacer una situación en donde pareciera que un elemento ritual sacrificial vidrioso pudiera ser beneficioso para la resolución del problema de la madre. Evidentemente es la distribución de los asuntos tipo Caín y Abel a la hora de acudir a la problemática. Evidentemente el padre tratando de resolverlo de manera científica y de manera pulcramente, verticalmente, bien, rectangularmente, cuadriculadamente. Es el papel de Jean Reno, que aparece poco en la película, pero ese enfoque muy cientificista está en esa idea de que él no se achaca nada. Él no tiene ninguna responsabilidad, pasó lo que pasó, él investigó, estuvo fuera del lado de su mujer, no, estuvo investigando. Los niños parece que tienen importancia para la madre, pero están en ese acantilado que, un poco con la idea tal vez de que igual con el espanzurramiento de uno de ellos al ser hijo de su madre, pues quizá pudieran tener un tipo de ADN o algo parecido que pudiera servir para la investigación y por lo tanto ese espanzurramiento pues pudiera servir para esta circunstancia. Digamos que el hermano menor no se atreve. Pero el hermano mayor dice, es más lanzado y dice, voy a ayudarte, querido hermano. Y recorre el tramo y para adentro, venga. Parece que eso tuvo un impacto para desordenarle el cerebolo, tanto como para tener visiones. Tiene visiones, rellena un cuadro y tiene las visiones del futuro como si él tuviera el ácido lisérgico tipo como era Philip K. Dick, que muchas de sus novelas las hizo con el LSD metido en el cuerpo, como El hombre en el castillo, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el verdadero título de Blade Runner. Pues ahí tenemos un trasfondo que es interesante. Pero esto está contado subrepticiamente porque fundamentalmente es la huida de la responsabilidad, la huida de lo que debe hacer, la huida de afrontar los problemas, como es el caso de Paul, que le vemos
que ha desaparecido. Viene en un título al inicio, en unas letritas, y le vamos tratando de huir después de llegar a una frontera, tratar de traspasarla. Esta situación con los diversos personajes que se encuentra. Es curioso porque el padre de la contraparte femenina que veremos en la película es el presunto conductor de aquella ambulancia falsa en Nada que declarar, una película que también está comentada en este canal, Rien à déclarer, sobre el asunto de la ausencia de aduanas a partir de 1993. Una película comedia, bien divertida, pero el personaje parece que se reinventa, ya que está serio, muy bueno, incluso con una pequeña chaladura que le lleva a quemar la casa de su hija, lo cual es alucinante, pero ciertamente eh, es una especie de road movie, una especie de película acerca de esa experiencia, en donde, en teoría, el, el pequeño, el pequeño astronauta cabrón que es el hermano mayor, trata de aprender una valiosa lección respecto a que sus visiones eran de verdad, eran de mentira. Unas visiones de un niño de 8 años pueden condicionar el futuro de una persona adulta. ¿Hasta qué punto no afrontar los desafíos de la vida es algo de escapismo? Como aquella película de, de la huida con Steve McQueen. Bueno, que la idea era siempre huir hacia México. Que la tenía el director Sam Peckinpah. Con lo cual, ciertamente, tenemos una película que, cuando vas tratando de hilar con cosas que propone, evidentemente con cada cual con su propia experiencia vital y cinematográfica, pero tratando de incorporar cosas, pues uno lleva reflexiones respecto a esa búsqueda, esa caza que hace el hermano pequeño después de caer de la tierra, después de haber fracasado con la misión, el padre que tiene esa obsesión de tratar de que la única vía para solucionar esto es la mía. Y fuera de aquí no hay nada. Tú tienes que hacer esto porque yo lo digo y porque esto es así. La madre evidentemente desapareció con el tema de la enfermedad, el tema del atormentamiento de cada uno, cómo lleva el problema, el legado del problema cada persona, cómo lo lleva el padre, cómo lo lleva cada hermano. Y evidentemente, aquella gente que no ha vivido eso y que está a su vida, a su rollo completamente distinto, como tratan de sobrevivir en ese mundo apocalíptico. Con lo cual, ciertamente, tenemos una película que, como digo, es más rica de lo que parece, tiene más vericuetos posibles, más reflexiones acerca del comportamiento humano, que en teoría esa amenaza objetiva que dices, ¿cómo es posible que puedas tratar de negociar empáticamente de que, bueno, yo voy, me meto, consigo evidenciar que yo podía hacer esto, pero luego me vuelvo porque yo ya he negociado con la luna roja y se irá por viento fresco porque, bueno, yo soy el único que puede hablar con ella. Es como es eso, meterte dentro de la enfermedad, negociar con la enfermedad y bueno, ya se marchará. No, las cosas no van así. Por eso tenemos medicina occidental, medicina moderna a la hora de transmitir el conocimiento respecto a cómo combatir enfermedades. Evidentemente hay un cierto trasunto de pacifismo malentendido detrás de ella que para algunos pues evidentemente no funcionaría, por ejemplo con rivales humanos. Es mucho mejor tener 3000 Leclercs que 300 en el arsenal francés que enviar a Macron simplemente en misión de buena voluntad para que hable con el señor del Kremlin y diga queremos la paz. Eso es fantástico, pero invade Ucrania el 24 de febrero de 2022 igualmente. Con lo cual fantástico. Pero esta forma de pacifismo en la virtud del asunto de la película tiene un trasunto de reflexión que es bien interesante en tanto en cuanto debemos de ser un poquito más abiertos de mente a veces a la hora de afrontar los desafíos y no huir, sino tratar de combatirlos con consenso, la búsqueda del consenso, con opiniones ajenas a las nuestras, tratar de escuchar, ser receptivos,
Cuando alguien tiene un problema, tratar de afrontarlo, si no es capaz de afrontarlo, ayudarle a afrontarlo, que es lo que le falta a este protagonista, a Paul. Necesita comprensión. Y no la tiene en el hermano, no la tiene en el padre. Lo único que tal vez tenía algo de comprensión para él era su madre, pero también estaba ausente de la madre, con lo cual no era todo lo bueno que había debido de ser con la madre. Y por lo tanto, ciertamente tenemos ese viaje de descubrimiento. No es un héroe, es un antihéroe, o un malandrín, como si fuera Freitag. Aquí en esta historia que transmite en sus menos de 90 minutos, una historia que es más humana, porque parece al final que lo de la luna roja es una excusa. El tema de lo astronáutico, el tema de lo fuera de nuestro planeta, es una mera coartada para tratar de imbuirnos no dentro de la luna roja, sino a través de la luna roja en los sentimientos humanos de las personas. De Paul, del hermano, del padre, de la chiquita que acompaña a Paul en el viaje iniciático. Por tanto, ciertamente es más de lo que uno puede a priorísticamente pensar que es, y por lo tanto, ciertamente merece una mirada más condescendiente, respetuosa. ¿Cuál sería el adjetivo? No lo sé. La cuestión es que hay que verla, valorarla y tener en cuenta la verdadera propuesta que subyace dentro de esta película, en teoría de origen francés, el último día de vida en la Tierra, el último día en la Tierra de 2021, esta película que en principio el único gancho que pudiera tener para el gran público es Jean Reno, y que si no estuviera seguramente sería una película de serie Z, y seguramente este hecho es el que le llevó a este actor, aunque tampoco es que haga superproducciones de Hollywood como cuando hizo Misión Imposible, Ronin, bueno, pues esto no son los años 90, estamos 30 años después, prácticamente, y por lo tanto, ciertamente, bueno, ahí está. Ahí están las películas de este actor hispano-francés y esta película que, como digo, merece ser vista. Merece ser vista en tanto en cuanto verla no hace que uno tenga la sensación de haber perdido el tiempo al verla. Pero no garantizo que tenga que ser vista obligatoriamente. Si por un caso a la ves, sentirás que no has perdido el tiempo. Pero tampoco es necesario acercarse obligatoriamente a verla. Esta es mi reflexión, mis queridos patitos. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpian.